no hecho de manos, es a decir, no de esta creación. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario diseñado para eterna redención. Develación. El Cristo aquí no es simplemente una figura histórica, sino el Cristo íntimo que nace en el corazón del iniciado. Este Cristo es el verdadero sumo sacerdote que guía al alma hacia los bienes espirituales del ser. El tabernáculo no hecho de manos representa los cuerpos solares y las estructuras espirituales que el iniciado forma mediante la alquimia sexual y la transmutación de la energía creadora, estructuras que no pertenecen al mundo material ordinario. Los sacrificios animales simbolizan prácticas rituales externas que no poseen poder real para redimir al ser humano. La sangre del Cristo representa la energía divina que se manifiesta en el trabajo interior del iniciado cuando el Cristo íntimo se encarna en él. Esa fuerza crística es la que permite penetrar en el santuario supremo del ser y realizar la verdadera redención de la conciencia. Mensaje. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la ceniza esparcida de la becerra, santifica a los inmundos para purificación de la carne. 14. Cuanto más la sangre del Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Develación. Los antiguos sacrificios tenían un valor simbólico y pedagógico para la humanidad primitiva, representando la necesidad de purificación. Sin embargo, esas prácticas solo podían purificar externamente la carne, es decir, el aspecto superficial de la vida humana. El problema fundamental del hombre, el ego psicológico, permanece intacto si no se trabaja conscientemente sobre él. La sangre del Cristo simboliza la fuerza redentora del Cristo íntimo que, mediante el fuego del Espíritu Santo, purifica la conciencia del iniciado. Las obras de muerte son todos los defectos psicológicos. La ira, el orgullo, la lujuria, la envidia y demás agregados del ego. Cuando la fuerza crística actúa en el interior del discípulo, esas estructuras psíquicas son eliminadas, permitiendo que la conciencia despierte y pueda servir verdaderamente al ser. Mensaje. 15. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del Primer Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Develación. El Cristo íntimo actúa como mediador entre el alma humana y el ser divino. La muerte que interviene no es simplemente física, sino la muerte psicológica del ego. Las rebeliones del Primer Testamento representan las desobediencias a la ley divina acumuladas en la psiquis humana. Cuando el iniciado elimina esos defectos mediante el trabajo interior, puede recibir la herencia eterna, que es la unión consciente con el ser. Este pasaje expresa un principio fundamental de la enseñanza gnóstica. Todo nacimiento espiritual exige una muerte previa. El testamento simboliza la nueva alianza del alma con el ser, pero para que esa alianza se cumpla es indispensable la muerte del viejo hombre, es decir, la desintegración del ego psicológico. Solo cuando muere lo ilusorio puede manifestarse la vida verdadera del espíritu dentro del iniciado. Mensaje. 17. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. 18. De donde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre. Develación. Se revela un principio fundamental de la revolución de la conciencia. Toda nueva alianza espiritual exige la muerte de lo viejo. El testamento simboliza la nueva vida del ser dentro del iniciado, pero mientras el ego psicológico permanezca vivo, esa alianza no puede manifestarse. En la enseñanza gnóstica esto indica que el viejo hombre, formado por los agregados psíquicos del orgullo, la lujuria, la ira y demás defectos, debe morir para que la voluntad del ser pueda establecerse en la conciencia. La sangre es el símbolo de la energía creadora, fundamento de toda regeneración espiritual. En la alquimia gnóstica, esta energía es la materia prima de la transformación interior. Nada puede consagrarse verdaderamente en el camino iniciático si el aspirante no aprende a trabajar con esa fuerza sagrada mediante la transmutación consciente de sus energías creadoras. Mensaje. 19. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, y lana de grana, e hisopo, roció a todo el pueblo, y juntamente al mismo libro. 20. Diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Develación. Moisés representa al guía interior que transmite la ley divina al alma humana. Los símbolos utilizados, la sangre, el agua, la lana de grana y el hisopo, aluden a procesos de purificación interior. El agua simboliza las energías sexuales transmutadas. La lana de grana representa el fuego purificador de la conciencia, y el hisopo señala la limpieza psicológica.
Todo esto indica que la ley divina solo puede comprenderse y vivirse cuando el ser humano purifica profundamente su naturaleza interior. La sangre del testamento simboliza el pacto interior entre el alma humana y el ser divino. En términos gnósticos, este pacto se realiza cuando el iniciado consagra su energía creadora al trabajo espiritual. Esa energía, correctamente transmutada, se convierte en el vehículo mediante el cual el alma puede unirse nuevamente con su origen divinal. Mensaje 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Develación. El tabernáculo representa el cuerpo humano como templo del espíritu, y los vasos del ministerio simbolizan los distintos centros y facultades del ser humano. Rociarlos con sangre significa purificarlos mediante la energía creadora transmutada. Cuando el iniciado trabaja correctamente con esa fuerza, todos sus vehículos, físico, emocional y mental, son purificados y preparados para servir al ser. Este pasaje enseña que la purificación profunda del ser humano requiere el sacrificio consciente de sus energías y de su ego. El derramamiento de sangre simboliza el esfuerzo interior, el sacrificio de las pasiones y la transformación de la energía creadora. Solo mediante ese trabajo alquímico se logra la verdadera remisión de los errores psicológicos. Mensaje 23. Así que fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales, con mejores sacrificios que estos. 24. Por lo cual no entró Jesús en el santuario hecho de mano, que es figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Develación. Las figuras celestiales representan los símbolos y ritos externos que reflejan verdades espirituales. Sin embargo, las realidades celestiales, las estructuras espirituales del ser, requieren sacrificios más profundos. La eliminación radical del ego y la creación de los cuerpos solares mediante la alquimia interior. Estos sacrificios superiores pertenecen al verdadero camino iniciático. Jesús simboliza al Cristo íntimo que se manifiesta dentro del iniciado. El santuario hecho de manos representa a los templos externos y las religiones formales. El verdadero cielo es el mundo espiritual interior donde el Cristo íntimo actúa como mediador entre el alma humana y el ser divino, conduciendo al iniciado hacia la unión con su realidad espiritual más profunda. Mensaje 25. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario una vez cada año con la sangre ajena. 26. De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Develación. Este versículo enseña que el sacrificio crístico no es un ritual repetido exteriormente, sino un proceso interior único y profundo. El Cristo íntimo realiza la obra redentora dentro del iniciado cuando éste permite la transformación radical de su conciencia mediante la muerte psicológica y la transmutación de la energía creadora. La consumación de los siglos simboliza el momento en que el iniciado madura espiritualmente y permite que el Cristo íntimo se manifieste plenamente dentro de él. El sacrificio de sí mismo indica la entrega total del ego al fuego purificador de la conciencia. Así se deshace el pecado, es decir, se eliminan las estructuras psicológicas que mantienen dormida la conciencia. Mensaje 27. Y de la manera que está establecido a los hombres, que mueran una vez. Y después, el juicio. 28. Así también el Cristo es ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. La segunda vez se manifestará para salud a los que sin pecado lo esperan. Develación. La muerte aquí señalada tiene un significado profundo. El fin inevitable de la personalidad y de las estructuras psicológicas ilusorias. El juicio simboliza la confrontación del alma con la ley divina, donde cada acción, pensamiento y sentimiento es evaluado según el equilibrio del karma. Este principio recuerda al aspirante la necesidad de vivir con plena conciencia de la ley. El Cristo íntimo se ofrece dentro del iniciado para destruir las raíces del ego que generan el sufrimiento humano. Cuando el trabajo interior avanza y los defectos psicológicos son eliminados, el Cristo vuelve a manifestarse de forma más plena, trayendo salud espiritual, iluminación y liberación a la conciencia que ha sido purificada. Mensaje. Capítulo 10. 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año. 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Develación. La ley externa y los ritos religiosos son apenas sombras de las realidades espirituales. Estos símbolos preparan al aspirante, pero no pueden perfeccionar al ser humano por sí mismos.
La perfección solo se alcanza mediante el trabajo interior profundo. La eliminación del ego, el despertar de la conciencia y la encarnación del Cristo íntimo. Si los sacrificios externos pudieran realmente purificar al ser humano, bastaría realizarlos una sola vez. Sin embargo, la repetición constante demuestra que el problema del hombre no se encuentra en la forma externa de los ritos, sino en su psicología interna. Mientras el ego continúe existiendo, el sentimiento de culpa y la conciencia del error permanecerán. Mensaje 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace la misma conmemoración de los pecados. 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Develación. Los sacrificios rituales recuerdan constantemente la existencia del pecado, pero no lo eliminan. En la enseñanza gnóstica, el pecado corresponde a los defectos psicológicos que esclavizan la conciencia. Recordarlos no basta, es necesario comprenderlos profundamente y desintegrarlos mediante el trabajo interior con la ayuda de la Divina Madre. Los sacrificios animales representan prácticas externas incapaces de eliminar el ego humano. Los defectos psicológicos solo pueden ser destruidos mediante la comprensión consciente y el trabajo interior profundo. Ningún rito externo puede reemplazar la transformación radical de la psiquis. Mensaje 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste el cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Develación. Este versículo alude al descenso del Cristo íntimo dentro del ser humano que ha preparado su templo interior. El cuerpo apropiado simboliza los vehículos espirituales que el iniciado desarrolla mediante la alquimia y la disciplina interior. El Cristo no busca sacrificios externos, sino un instrumento humano purificado a través del cual pueda manifestarse. El ser divino no se complace en rituales externos ni en sacrificios simbólicos. Lo que verdaderamente transforma al ser humano es el sacrificio interior. La renuncia a los defectos psicológicos, el dominio de las pasiones y la entrega consciente al trabajo espiritual. Solo así el alma puede reconciliarse con su origen divino. Mensaje 7. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. 8. Diciendo arriba: sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Develación. Este versículo simboliza la entrega total del iniciado al designio del ser. Heme aquí representa el momento en que el discípulo se rinde conscientemente ante la voluntad divina y deja de actuar según los impulsos del ego. La cabecera del libro alude al destino espiritual inscrito en la esencia del alma desde tiempos antiguos. El llamado a encarnar al Cristo íntimo y realizar la obra interior. Cumplir la voluntad de Dios significa vivir conforme a la ley del ser, renunciando a la voluntad egoísta de la personalidad. Aquí se reafirma que los sacrificios rituales y las ceremonias externas pertenecen al nivel simbólico de la religión. Aunque la ley los estableció como preparación para la humanidad, no son suficientes para la liberación interior. El ser divino no busca ofrendas externas, sino la transformación profunda del corazón humano mediante la eliminación de los defectos psicológicos. Mensaje 9. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo postrero. 10. En esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo, hecha una vez. Develación. Quitarlo primero significa eliminar las formas antiguas de culto basadas en ritos externos y sustituirlas por la obra interior del Espíritu. Establecer lo postrero alude a la manifestación del Cristo íntimo en el iniciado, quien realiza el verdadero sacrificio interior. La muerte del ego y la consagración de la vida al ser. Así se inaugura una etapa superior del trabajo espiritual. La santificación se logra cuando el Cristo íntimo se manifiesta dentro del iniciado. La ofrenda del cuerpo simboliza el sacrificio consciente de toda la naturaleza humana para que el Cristo pueda actuar. Este proceso ocurre en lo profundo de la conciencia y no se repite como ritual externo, sino que constituye una transformación radical y decisiva del ser. Mensaje 11. Así que, todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, está sentado a la diestra de Dios. Develación. Los sacerdotes representan las prácticas religiosas repetitivas que buscan redención mediante rituales externos. Sin embargo, esos sacrificios no eliminan el pecado, entendido en la gnosis como los agregados psicológicos que constituyen el ego. Mientras el trabajo interior no se realice, los defectos continúan existiendo, aunque se practiquen innumerables ceremonias. El simboliza al Cristo íntimo que realiza la obra redentora dentro del iniciado. Sentarse a la diestra de Dios significa establecerse en el poder del ser y en la conciencia iluminada.
El sacrificio único alude al proceso interior mediante el cual el Cristo destruye las raíces del ego y eleva al alma hacia la unión con lo divino. Mensaje 13. Esperando lo que resta, es a decir, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Develación. Los enemigos del Cristo interior son los defectos psicológicos que habitan en la mente y en el corazón del ser humano. Ser puestos bajo sus pies significa que estos elementos egoicos son dominados y finalmente eliminados. Este proceso requiere un trabajo constante de autoobservación, comprensión y muerte del yo. La ofrenda simboliza la entrega total del ser humano al trabajo espiritual. Cuando el Cristo íntimo actúa plenamente en el iniciado, la conciencia alcanza un estado de perfección interior, porque el ego ha sido destruido y el alma queda integrada con el ser. Mensaje 15. Así, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después dijo. 16. Y este es el testamento que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Develación. El Espíritu Santo representa el fuego sagrado de la creación y de la transformación interior. Este fuego es el agente que permite al iniciado purificar su naturaleza y recibir las enseñanzas directas del ser. A través de este principio divino se revela la verdadera ley espiritual. Este testamento simboliza la interiorización de la ley divina. Cuando el iniciado avanza en el camino, la ley ya no se encuentra en mandamientos externos, sino escrita en la conciencia misma. El corazón representa el centro espiritual del ser humano, donde el ser revela su voluntad directamente al alma. Mensaje 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Develación. Cuando los defectos psicológicos han sido eliminados mediante el trabajo interior, dejan de existir en la conciencia. La ley divina ya no encuentra motivos para el castigo, porque el alma ha sido purificada y reconciliada con su origen espiritual. Cuando el ego ha sido eliminado, el sacrificio por el pecado deja de ser necesario. Esto indica el estado de liberación interior en el cual el ser humano ha superado las causas psicológicas del error y vive en armonía con la ley del ser. Mensaje 19. Así que, hermanos, teniendo atrevimiento para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, el Cristo, 20. Por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, es a saber, por su carne. Develación. Entrar en el santuario significa penetrar en los misterios profundos del ser interior. La sangre del Cristo simboliza la energía redentora que el Cristo íntimo manifiesta en el iniciado. Gracias a esa fuerza, la conciencia puede atravesar los velos de la ignorancia y acercarse al templo espiritual. El camino nuevo y vivo representa el sendero interior de la transformación de la conciencia. El velo simboliza las limitaciones de la naturaleza humana y la carne indica la materia prima del trabajo espiritual, el propio cuerpo y las energías creadoras. A través de su correcta transformación se abre el acceso a los misterios divinos. Mensaje 21. Y teniendo aquel gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Lleguémonos con corazón verdadero y con fe llena, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Develación. El gran sacerdote es el Cristo íntimo que gobierna el templo interior del iniciado. La casa de Dios simboliza el propio ser humano cuando se convierte en templo del Espíritu. Bajo la guía del Cristo interior, el discípulo puede avanzar con seguridad en el camino iniciático. Acercarse con corazón verdadero significa practicar la sinceridad interior y la pureza psicológica. La fe llena alude a la confianza en el ser y en el camino espiritual. El agua limpia simboliza la purificación mediante la transmutación de las energías creadoras, que limpia tanto el cuerpo como la mente. Mensaje 23. Retengamos firme la profesión de nuestra esperanza, que fiel es el que prometió. 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos a la caridad y a las buenas obras. Develación. La esperanza espiritual es la certeza interior de que el trabajo sobre uno mismo conduce a la liberación. Mantener firme esta esperanza significa perseverar en el camino iniciático a pesar de las pruebas, confiando en la fidelidad del ser que guía el proceso de transformación. Este versículo enseña el valor del sacrificio por la humanidad. La caridad y las buenas obras representan el servicio consciente hacia los demás, uno de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Ayudar a otros en su despertar espiritual fortalece también el propio trabajo interior. Mensaje 25. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Develación.
La congregación simboliza la unión de las almas que trabajan en el despertar de la conciencia. Exhortarse mutuamente indica el apoyo espiritual entre quienes buscan la verdad. El día que se acerca representa el momento del despertar definitivo de la conciencia y la manifestación del ser. Este versículo advierte sobre la responsabilidad espiritual que adquiere quien recibe la enseñanza. Pecar voluntariamente significa actuar conscientemente en contra de la ley del ser. Cuando el discípulo conoce la verdad y aún así alimenta deliberadamente al ego, dificulta profundamente su propio proceso de liberación y se aleja del camino de la transformación interior. Mensaje 27. Sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que menospreciare la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Develación. El juicio del que se habla no debe entenderse como un castigo externo, sino como la acción inevitable de la ley del karma sobre la conciencia. El hervor de fuego simboliza el fuego purificador de la justicia divina que consume a los adversarios interiores, es decir, a los agregados psicológicos que se oponen al ser. Cuando el individuo se resiste a la verdad y fortalece al ego, inevitablemente experimenta el rigor de la ley, que busca restablecer el equilibrio en la conciencia. La ley de Moisés simboliza la ley moral y espiritual que regula la vida del alma. Los 2 o 3 testigos representan los principios internos que dan testimonio de la verdad. La conciencia, la ley divina y la experiencia. Cuando el ser humano desprecia deliberadamente la ley espiritual, provoca su propia muerte interior, es decir, el endurecimiento de la conciencia y la pérdida de la sensibilidad espiritual. Mensaje 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo, el que hollare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30. Sabemos quién es el que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Develación. Hollar al Hijo de Dios significa rechazar o traicionar al Cristo íntimo dentro de uno mismo. Considerar inmunda la sangre del testamento simboliza despreciar la energía sagrada que permite la redención interior. Afrentar al Espíritu de gracia implica actuar en contra de la obra espiritual que busca liberar la conciencia. Todo esto indica la grave consecuencia de traicionar el propio camino interior después de haber recibido la luz del conocimiento. La venganza del Señor representa la acción automática de la ley del karma. No se trata de una represalia emocional, sino de la justicia cósmica que equilibra todas las acciones humanas. El juicio del pueblo indica que cada alma es examinada por la ley divina según sus pensamientos, palabras y obras, estableciendo así el orden universal. Mensaje 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber recibido la luz, sufristeis gran combate de aflicciones. Develación. Caer en las manos del Dios vivo simboliza enfrentarse directamente con la realidad de la ley divina y con la verdad del propio estado interior. Para el ego, esto resulta terrible, porque la presencia del ser revela con absoluta claridad las imperfecciones y errores de la psiquis. Sin embargo, para la conciencia despierta, este encuentro representa una oportunidad de purificación y transformación. Recibir la luz significa despertar la conciencia y conocer el camino espiritual. Sin embargo, este despertar trae consigo pruebas y luchas interiores. Las aflicciones representan los enfrentamientos con el ego, las tentaciones y las dificultades que surgen cuando el aspirante comienza a transformar su naturaleza psicológica. Mensaje 33. De una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y de otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. 34. Porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos, y que permanece. Develación. El camino espiritual expone al iniciado a incomprensiones y críticas del mundo profano. Ser espectáculo simboliza la prueba de la humildad y del desapego ante la opinión externa. Al mismo tiempo, la fraternidad con quienes sufren en el mismo camino fortalece el espíritu y crea la verdadera comunidad espiritual. Las prisiones simbolizan las limitaciones y sacrificios que el aspirante debe enfrentar en el sendero espiritual. El robo de los bienes representa la pérdida de seguridades materiales o psicológicas. Sin embargo, quien comprende el valor de la vida espiritual sabe que existe una riqueza superior dentro del ser, una sustancia divina que permanece más allá de lo material. Mensaje 35. No perdáis pues esta vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón. 36. Porque la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Develación. La confianza es la fe consciente en el trabajo interior y en la guía del ser.
Mantener esta confianza significa perseverar en el camino iniciático a pesar de las pruebas. El galardón simboliza el despertar de la conciencia y la realización espiritual que aguarda al aspirante perseverante. La paciencia es una virtud esencial en el camino gnóstico. El trabajo interior es lento y exige perseverancia constante. Cumplir la voluntad de Dios significa vivir conforme a la ley del ser, eliminando defectos y desarrollando virtudes. La promesa representa la liberación espiritual y la unión consciente con la divinidad interior. Mensaje 37. Porque aún, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 38. Mas el justo vivirá por la fe, mas el que se retirare, no agradará a mi alma. 39. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Develación. El que ha de venir simboliza la manifestación del Cristo íntimo dentro del iniciado. Este acontecimiento no depende del tiempo externo, sino del grado de purificación interior del aspirante. Cuando la conciencia se prepara mediante el trabajo espiritual, la presencia crística se revela en el templo interior. Vivir por la fe significa mantener una certeza interior basada en la experiencia espiritual y en la confianza en el ser. El justo es aquel que persevera en el trabajo interior. Retirarse simboliza abandonar el camino iniciático por debilidad o apego al ego, lo cual impide la realización espiritual. Este versículo expresa la determinación del verdadero aspirante gnóstico. Permanecer fiel significa continuar el trabajo de transformación interior sin retroceder ante las dificultades. La ganancia del alma simboliza el despertar de la conciencia y la integración del ser humano con su esencia divina. Mensaje. Capítulo 11. 1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. 2 Porque por esta alcanzaron testimonio los antiguos. Develación. La fe de la cual hablan las Sagradas Escrituras no es la simple creencia intelectual, es la fe consciente, la percepción directa de la verdad que nace cuando la conciencia despierta. En la enseñanza gnóstica sabemos que la fe es una facultad del ser, una percepción suprasensible que permite experimentar las realidades del espíritu antes de que se manifiesten en el mundo físico. Por eso se dice que es la sustancia de lo que se espera, porque lo espiritual existe primero en los mundos internos y luego se cristaliza en la materia. El iniciado que despierta la conciencia ve lo invisible y conoce por experiencia directa las verdades divinas. Los antiguos son los patriarcas e iniciados de las escuelas de misterios de todos los tiempos. Ellos no alcanzaron sabiduría por teorías ni por especulaciones intelectuales, sino por experiencia mística directa. La fe consciente les permitió verificar las realidades de los mundos superiores, conversar con su íntimo y recibir instrucción en los templos internos. Por eso su testimonio tiene valor. Porque hablaron desde la vivencia del espíritu y no desde la creencia ciega. Mensaje. 3 Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve, de lo que no se veía. 4 Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto, aún habla por ella. Develación. La palabra de Dios es el Logos creador, el verbo que organiza la materia primordial y da origen a los mundos. La gnosis enseña que todo lo visible surge de lo invisible. Primero existe en los mundos causales y espirituales y luego se condensa en el plano físico. Así como el universo nace del verbo, también el hombre puede recrearse a sí mismo mediante el verbo y la alquimia interior, transformando sus energías creadoras para dar nacimiento al hombre verdadero. Abel representa al hombre que trabaja con las energías puras del espíritu, mientras que Caín simboliza la mente materialista y la civilización mecánica que vive únicamente para lo externo. El sacrificio superior de Abel es el sacrificio del trabajo interior, la transmutación de la energía creadora y la entrega al ser. Por eso es llamado justo. Aunque su cuerpo haya muerto, su enseñanza permanece, porque las obras del iniciado quedan grabadas en la conciencia de la humanidad. Mensaje. 5 Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Develación. Enoc representa al iniciado que alcanza altos grados de realización espiritual. Ser traspuesto significa penetrar conscientemente en dimensiones superiores del ser, donde la muerte común no tiene dominio. En la gnosis sabemos que quien elimina el ego y despierta plenamente la conciencia entra en contacto con la inmortalidad del espíritu, porque el ser es eterno. Agradar a Dios significa vivir conforme a la voluntad del íntimo y realizar la obra interior. Sin fe consciente no puede haber verdadera espiritualidad. El buscador debe aproximarse a su real ser interior, sabiendo que la divinidad vive dentro de cada criatura.
El galardón no es una recompensa material, sino el despertar de la conciencia, la sabiduría y las facultades del espíritu que se conceden a quienes trabajan seriamente sobre sí mismos mediante la muerte del ego y la transmutación de la energía creadora. Mensaje 7. Por la fe, Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, aparejó el arca en que su casa se salvase, arca por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Develación. Noé simboliza al iniciado que recibe advertencias en los mundos internos sobre las catástrofes morales y espirituales de la humanidad. El arca es el símbolo del trabajo esotérico que preserva la conciencia frente al diluvio de las pasiones y del materialismo. Quien construye su arca interior, mediante disciplina, alquimia y eliminación del ego, salva su alma mientras el mundo se pierde en el sueño de la conciencia. Abraham representa al iniciado que escucha la voz del ser y abandona las seguridades del mundo profano para emprender el camino interior. Salir sin saber a dónde iba significa entrar en la senda iniciática, donde cada paso se revela gradualmente. El discípulo verdadero avanza guiado por la intuición del íntimo y no por la lógica del intelecto. Mensaje 9. Por la fe, habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. 10. Porque esperaba la ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Develación. La tierra prometida simboliza los estados superiores de conciencia que el iniciado conquista. Sin embargo, mientras el ego exista, el alma aún no posee completamente esa tierra, por eso vive como extranjero. Isaac y Jacob representan aspectos del desarrollo espiritual, etapas del linaje interior que continúa la obra del espíritu dentro del discípulo. La ciudad con fundamentos es la Jerusalén celestial, símbolo del hombre regenerado y de la perfección del ser. No es una ciudad física, sino el estado de conciencia del iniciado que ha construido su templo interior mediante la alquimia y la muerte del ego. Su arquitecto es Dios porque el verdadero constructor del hombre divino es el íntimo que trabaja dentro del iniciado. Mensaje 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir generación, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. 12. Por lo cual también de uno, y ese ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Develación. Sara simboliza el principio femenino espiritual dentro del iniciado. La esterilidad representa el estado del alma que aún no ha generado virtudes espirituales. Cuando el discípulo practica la alquimia y confía en su ser, recibe la fuerza para engendrar al hombre nuevo, aun cuando las condiciones externas parezcan imposibles. El uno ya muerto simboliza al iniciado que ha muerto psicológicamente, es decir, que ha eliminado sus defectos. De esa muerte nace la multiplicación de las virtudes, representadas por las estrellas del cielo. Cuando el ego muere, la conciencia se expande y las cualidades del ser se manifiestan en abundancia. Mensaje 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan la patria. Develación. Los verdaderos iniciados saben que la vida terrenal es solo una etapa transitoria. Por eso se reconocen como peregrinos del espíritu, caminantes en busca de la realización interior. Aunque no alcancen la plenitud absoluta en una sola existencia, trabajan con fe porque saben que la obra del ser continúa a través del tiempo. La patria verdadera no pertenece a este mundo material. Es el reino del espíritu, la morada del ser. El buscador gnóstico anhela regresar a esa patria divina, liberándose de las cadenas del ego y de la rueda dolorosa de nacimientos y muertes. Mensaje 15. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. 16. Mas empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Develación. El camino espiritual exige renunciar al pasado psicológico. Si el discípulo vuelve su mirada hacia las antiguas formas de vida dominadas por el ego, se detiene en el camino. La senda exige perseverancia y decisión interior. Los iniciados buscan la realización espiritual superior, simbolizada por la patria celestial. Cuando el hombre vive conforme a la voluntad del ser, se convierte en verdadero hijo de la divinidad. Entonces el íntimo puede manifestarse plenamente dentro de él. Mensaje 17. Por la fe, ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito en el cual había recibido las promesas. 18. Habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente.
19 Pensando dentro de sí, que aun de los muertos es Dios poderoso para levantar, por lo cual también le volvió a recibir por figura. Develación. La prueba de Abraham representa las grandes pruebas iniciáticas que enfrenta el discípulo. Isaac simboliza aquello que el iniciado ama profundamente. Sus logros espirituales. Ofrecerlo significa estar dispuesto a renunciar incluso a lo más sagrado, si el ser así lo exige. Solo quien vence el apego alcanza la verdadera libertad espiritual. La simiente representa la continuidad del trabajo espiritual. Isaac simboliza el fruto de la obra interior, la vida nueva que nace del sacrificio y de la obediencia al ser. La enseñanza es clara. El verdadero linaje no es físico, sino espiritual, y se transmite a través de la realización del espíritu dentro del hombre. Mensaje. 20 Por la fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú de lo que habían de ser. 21 Por la fe, Jacob muriéndose bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró estribando sobre la punta de su vara. Develación. Isaac representa la conciencia iluminada del iniciado, capaz de percibir el destino espiritual de las almas. Jacob y Esaú simbolizan las dos tendencias que existen dentro del ser humano. La espiritual y la instintiva. Bendecirlo significa reconocer las fuerzas que actúan en el interior del hombre y orientar la energía hacia el cumplimiento del propósito divino. La fe consciente permite al iniciado ver el desarrollo futuro de esas fuerzas y dirigirlas conforme al plan del ser. La muerte de Jacob simboliza la muerte del ego en las etapas avanzadas del trabajo interior. Al bendecir a los hijos de José, transmite las fuerzas espirituales acumuladas durante su vida iniciática. La vara sobre la cual se apoya representa el bastón del iniciado, símbolo de la columna vertebral y del poder espiritual que se levanta mediante la transmutación de las energías creadoras. Mensaje. 22 Por la fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23 Por la fe, Moisés, nacido, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Develación. José representa al iniciado que ha desarrollado la sabiduría y la castidad perfecta. Al recordar la partida de Israel, señala el retorno del alma hacia la libertad espiritual. Los huesos simbolizan la estructura profunda del ser, las bases del trabajo interior que deben preservarse para las futuras generaciones de buscadores. Moisés simboliza la voluntad espiritual liberadora que nace dentro del aspirante. El hecho de ser ocultado indica que las primeras manifestaciones del espíritu deben protegerse del mundo profano y de las fuerzas del ego. Los 3 meses aluden a las 3 fuerzas primarias de la creación, necesarias para que la obra espiritual pueda desarrollarse. Mensaje. 24 Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser hijo de la hija del faraón. 25 Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. Develación. El faraón representa al poder del ego y del materialismo que domina al mundo. Cuando Moisés rehúsa ese linaje simboliza la decisión del iniciado de renunciar a las glorias y comodidades del mundo material para seguir el llamado del espíritu. El pueblo de Dios representa las almas que luchan por la liberación espiritual. Elegir el sufrimiento con ellos significa aceptar las pruebas, sacrificios y disciplinas del camino iniciático en lugar de las satisfacciones pasajeras del ego. Mensaje. 26 Teniendo por mayores riquezas el vituperio del Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. 27 Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque como aquel que ve al invisible se esforzó. Develación. El Cristo íntimo es la fuerza divina que redime al hombre. El vituperio del Cristo simboliza las humillaciones y pruebas que acompañan al trabajo espiritual. El iniciado comprende que estas pruebas son más valiosas que las riquezas materiales, porque conducen a la verdadera realización del ser. Egipto representa el mundo de la esclavitud psicológica, dominado por los defectos. Salir de Egipto significa liberarse del ego. Quien ve al invisible es el iniciado que ha despertado la conciencia y percibe las realidades del espíritu, por lo cual no teme a las fuerzas del mundo. Mensaje. 28 Por la fe, celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba los primogénitos no los tocase. 29 Por la fe, pasaron el mar Bermejo como por tierra seca, lo cual probando los egipcios, fueron consumidos. Develación. La Pascua simboliza la liberación del alma mediante el sacrificio del Cristo íntimo. La sangre representa la energía vital transmutada que protege al iniciado de las fuerzas destructivas del ego y del karma negativo. El mar simboliza las aguas de la vida y de la energía creadora. Cruzarlo significa dominar esas fuerzas mediante la alquimia interior. Los egipcios representan los defectos psicológicos que intentan seguir al iniciado, pero perecen cuando la conciencia logra vencerlos. Mensaje. 30 Por la fe, cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días.
31 Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Develación. Jericó simboliza las fortalezas del ego que mantienen prisionera a la conciencia. Los 7 días representan los 7 niveles del trabajo espiritual y las 7 fuerzas divinas que actúan en la creación. Cuando el iniciado persevera en el trabajo interior, las murallas del ego terminan derrumbándose. Rahab representa al alma que, aun habiendo vivido en el error, reconoce la verdad y coopera con la obra divina. Recibir a los espías simboliza escuchar la voz del espíritu y colaborar con el plan del ser. Así, incluso quien ha caído puede salvarse mediante el arrepentimiento y el trabajo interior. Mensaje 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. 33 Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones. Develación. Estos nombres representan diversos grados y aspectos del trabajo iniciático. Cada uno simboliza fuerzas espirituales, victorias interiores y misiones divinas realizadas por quienes han despertado la conciencia y han servido al plan del ser. Ganar reino significa conquistar estados superiores de conciencia. Obrar justicia es vivir conforme a la ley divina. Cerrar la boca de los leones simboliza dominar las pasiones animales y las fuerzas instintivas que habitan dentro del ser humano. Mensaje 34 Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos extraños. 35 Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, menospreciando la vida, para ganar mejor resurrección. Develación. Estos hechos representan las victorias internas del iniciado. Apagar fuegos es dominar las pasiones. Evitar el cuchillo es vencer las fuerzas destructivas del karma. Sanar enfermedades simboliza la purificación del alma. Y las batallas representan la lucha constante contra los defectos psicológicos. La resurrección simboliza el renacimiento espiritual que ocurre cuando el ego muere. Los que despreciaron la vida material representan a los iniciados que renuncian a los placeres del mundo para alcanzar la vida eterna del espíritu. Mensaje 36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 37 Otros fueron apedreados, otros cortados en piezas, otros tentados, otros muertos a cuchillo. Otros anduvieron perdidos cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Develación. Las pruebas dolorosas representan las iniciaciones del camino espiritual. El discípulo debe enfrentar humillaciones, sufrimientos y limitaciones que sirven para purificar su alma y fortalecer su voluntad. Estas descripciones simbolizan los sacrificios extremos del iniciado. Las piedras representan los ataques del mundo. Las tentaciones son las pruebas del ego. Y la pobreza simboliza la renuncia a los bienes materiales para consagrarse totalmente al espíritu. Mensaje 38 De los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39 Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa. 40 Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que aquellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Develación. Los verdaderos iniciados suelen ser incomprendidos por la humanidad materialista. El desierto, los montes y las cavernas simbolizan los retiros interiores del alma, donde el buscador trabaja en silencio para alcanzar la unión con su ser. La obra espiritual es larga y profunda. Muchos iniciados realizan grandes esfuerzos durante su vida sin alcanzar la culminación absoluta, porque el proceso de perfección del alma se desarrolla a través de múltiples etapas y existencias. El trabajo espiritual es colectivo y universal. Las generaciones de buscadores forman una cadena iniciática donde cada uno continúa la obra de los anteriores. La perfección final del ser humano se alcanza cuando la humanidad entera avanza hacia el despertar de la conciencia y la realización del Cristo interior. Mensaje. Capítulo 12. 1 Por tanto nosotros también, teniendo puesta sobre nosotros una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos por paciencia la carrera que nos es propuesta. 2 Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Develación. La nube de testigos son los maestros de la logia blanca, los adeptos y las partes superiores de nuestro propio ser que observan el trabajo interior del iniciado. El peso del pecado son los agregados psicológicos, los yoes que cargamos en la psiquis y que mantienen aprisionada la conciencia. Correr la carrera con paciencia significa perseverar en el camino iniciático, practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir en los defectos, nacer mediante la alquimia y sacrificarse por la humanidad.
Jesús representa al Cristo íntimo que cada ser humano debe encarnar. Poner los ojos en él significa orientar la conciencia hacia la realización del Cristo interior. La cruz simboliza el trabajo de la transmutación sexual y el sacrificio consciente que el iniciado debe aceptar. Sentarse a la diestra de Dios indica la unión con el Padre que está en secreto cuando el Cristo ha sido plenamente manifestado en el hombre. Mensaje 3. Traed pues muchas veces a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. 4. Que aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Develación. El Cristo íntimo es constantemente rechazado por los agregados psicológicos que llevamos dentro. Recordar su sacrificio es comprender que el trabajo interior implica lucha contra nuestras propias tinieblas. Cuando el discípulo recuerda el drama crístico dentro de sí mismo, encuentra la fuerza para continuar eliminando el ego sin desmayar. Resistir hasta la sangre indica la lucha radical contra el ego mediante el sacrificio consciente y la alquimia sexual. La sangre simboliza las energías creadoras que deben ser transmutadas para destruir los defectos psicológicos. El discípulo apenas comienza el combate interior y aún no ha llevado el trabajo hasta sus últimas consecuencias. Mensaje 5. Y estáis ya olvidados de la consolación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él redarguido. 6. Porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Develación. El castigo del Señor es la ley del karma actuando sobre el discípulo para corregirlo. El Padre interior utiliza las circunstancias de la vida para mostrarnos nuestros errores psicológicos. Quien comprende esta ley acepta las pruebas como oportunidades para despertar conciencia y eliminar los defectos. Cuando el ser guía al aspirante, lo somete a pruebas iniciáticas que revelan sus debilidades internas. Este azote es la acción de la justicia divina que impulsa al discípulo a purificarse. Solo quien acepta estas pruebas demuestra ser digno de avanzar en el sendero esotérico. Mensaje 7. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? 8. Más, si estáis fuera del castigo, del cual todos los hijos han sido hechos participantes, luego adulterinos sois y no hijos. Develación. El discípulo que comprende el sentido de las pruebas reconoce la guía del Padre interior. Las dificultades del camino no son abandono divino, sino instrucción espiritual. A través de ellas el ser educa la conciencia para que madure y se fortalezca. Quien no recibe pruebas espirituales aún no ha sido aceptado verdaderamente en el trabajo iniciático. El término adulterinos indica una conciencia que permanece mezclada con el ego y sin verdadera filiación con el ser. El verdadero Hijo del Padre vive bajo la disciplina de la ley divina. Mensaje 9. Además, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne, y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? 10. Y aquellos, a la verdad, por pocos días, nos castigaban como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, es a saber, para que recibamos su santificación. Develación. Así como el cuerpo físico recibe disciplina en el mundo material, la conciencia debe obedecer al Padre interior que dirige nuestra evolución espiritual. El Padre de los Espíritus es el íntimo, la chispa divina que mora en cada ser humano. Someterse a su voluntad conduce a la verdadera vida espiritual. Las correcciones humanas son temporales y externas, pero la guía del ser tiene como propósito la santificación interior. Esta santificación es la eliminación del ego y la cristalización de las virtudes del alma. Cada prueba es un medio para purificar la conciencia. Mensaje 11. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. 12. Por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas descoyuntadas. Develación. Las pruebas iniciáticas suelen ser dolorosas porque confrontan directamente nuestros defectos. Sin embargo, cuando el discípulo las comprende y trabaja sobre sí mismo, brota la justicia interior. La conciencia liberada de los agregados psicológicos. Así se obtiene paz profunda en el alma. Las manos caídas simbolizan la falta de acción consciente y las rodillas debilitadas representan la falta de voluntad espiritual. El llamado es a levantarse interiormente y continuar el trabajo gnóstico con firmeza. El aspirante debe recuperar la fuerza para seguir en el camino. Mensaje 13. Y haced derechos pasos a vuestros pies, para que lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Develación. Los pasos rectos simbolizan la conducta consciente en pensamiento, sentimiento y acción. Lo cojo representa las debilidades psicológicas que podrían desviarnos del sendero.
Cuando el discípulo se mantiene atento y trabaja sobre sus defectos, esas debilidades pueden ser curadas mediante la eliminación del ego. La paz es la armonía que surge cuando el ego pierde fuerza dentro de la psiquis. La santidad no es moral externa sino pureza interior lograda mediante la muerte del yo. Solo cuando la conciencia se purifica puede percibir y experimentar al ser. Mensaje 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. 16. Que ninguno sea fornicario o profano, como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Develación. La gracia de Dios es la ayuda del ser en el trabajo interior. Las raíces de amargura son resentimientos, odios y emociones negativas que alimentan al ego. Si el discípulo no vigila estos estados psicológicos, contamina su conciencia y obstaculiza su progreso espiritual. La fornicación, según la enseñanza gnóstica, es la pérdida de las energías creadoras. Esaú simboliza al ser humano que sacrifica su herencia espiritual por los placeres momentáneos de la materia. Quien desperdicia la energía sexual pierde la oportunidad de desarrollar su verdadero nacimiento espiritual. Mensaje 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 18. Porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad. Develación. Este pasaje enseña que ciertas oportunidades espirituales, una vez perdidas, son difíciles de recuperar. Cuando el discípulo desprecia la alquimia y la disciplina interior, la conciencia se debilita profundamente. Las lágrimas simbolizan el remordimiento tardío de quien comprende demasiado tarde el valor del trabajo espiritual. El monte tangible simboliza las religiones meramente externas y las experiencias sensoriales de la fe literal. El fuego, la oscuridad y la tempestad representan los estados psicológicos de temor e ignorancia en los que vive la humanidad dormida. El iniciado está llamado a trascender esa religión externa para entrar en la experiencia directa del ser dentro de su propio templo interior. Mensaje 19. Y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. 20. Porque no podían tolerar lo que se decía. Y, si una bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Develación. El sonido de la trompeta simboliza la voz del Logos, el llamado del ser que despierta la conciencia dormida. Las palabras divinas representan la enseñanza interior que confronta al ego. Las multitudes piden que no se les hable más porque la humanidad, dominada por los yoes psicológicos, teme la verdad que exige transformación interior. La bestia simboliza la naturaleza animal del hombre dominado por el ego. El monte representa la altura espiritual y los misterios iniciáticos. El pasaje enseña que la conciencia atrapada en lo animal no puede penetrar en los misterios del espíritu sin antes purificarse mediante la muerte psicológica. Mensaje 21. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy asombrado y temblando. 22. Mas os habéis llegado al monte de Sión, y a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Develación. Moisés representa al iniciado que contempla la majestad de la ley divina. El temblor simboliza el profundo respeto y la conciencia del poder de la justicia cósmica. Cuando el discípulo percibe la grandeza del ser, comprende su pequeñez psicológica y experimenta reverencia interior. El monte de Sión simboliza el estado de conciencia elevado que se alcanza mediante la iniciación. La Jerusalén celestial es el templo interior del alma donde mora el ser. Los millares de ángeles representan las jerarquías divinas y las partes superiores del ser que acompañan al iniciado en su ascenso espiritual. Mensaje 23. Y a la congregación de los primogénitos que están tomados por lista en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos ya perfectos. 24. Y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Develación. Los primogénitos son los iniciados que han nacido espiritualmente mediante la alquimia y la eliminación del ego. Estar tomados por lista en los cielos significa haber sido reconocidos en las jerarquías de la logia blanca. Los espíritus de los justos perfectos son las almas que lograron la completa purificación de su conciencia. Jesús simboliza al Cristo íntimo que media entre el hombre y el Padre. La sangre esparcida representa las energías creadoras transmutadas mediante la alquimia sexual. Esa sangre habla mejor porque la redención interior se logra mediante el sacrificio consciente del Cristo dentro del iniciado. Mensaje 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desecháramos al que habla desde los cielos. 26. La voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado, diciendo:
Aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Develación. El que habla es la voz del ser dentro de la conciencia. Cuando el discípulo ignora esa voz interior, se aparta del camino del despertar. Rechazar la guía del ser conduce inevitablemente a las consecuencias de la ley de causa y efecto. La conmoción de la tierra simboliza las transformaciones profundas en la naturaleza humana. Conmover también el cielo indica que incluso las estructuras internas de la mente y de las energías superiores deben ser purificadas. El proceso iniciático sacude todo el sistema psicológico del aspirante. Mensaje 27 y lo que dice. Aún una vez, declara el quitamiento de las cosas movibles, como de cosas hechizas, para que queden las que son firmes. 28 Así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. 29 Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Develación. Las cosas movibles representan los elementos ilusorios del ego que carecen de permanencia. El trabajo gnóstico elimina esas estructuras falsas de la psiquis. Solo lo que pertenece al ser permanece firme y eterno. El reino inmóvil es el estado de conciencia estable que surge cuando el ego ha sido eliminado. Retener la gracia significa mantenerse en vigilancia constante y en armonía con el ser. El temor reverente no es miedo, sino respeto profundo hacia las leyes divinas. El fuego consumidor es el fuego del Espíritu Santo, la energía creadora transmutada que destruye los agregados psicológicos. Ese fuego alquímico purifica al iniciado y consume todo lo que es impuro dentro de la psiquis. Mensaje. Capítulo 13. 1. La caridad de la hermandad permanezca. 2. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, habiendo hospedado ángeles, fueron guardados. Develación. La caridad es el amor consciente que surge cuando el ego comienza a desaparecer. La hermandad verdadera nace del reconocimiento de la misma esencia divina en todos los seres. Este amor es una fuerza espiritual indispensable para el despertar de la conciencia. La hospitalidad simboliza la apertura del corazón hacia los demás. Los ángeles representan las inteligencias divinas que pueden manifestarse en cualquier forma humana. Cuando el discípulo actúa con amor y servicio desinteresado, se pone en armonía con las fuerzas superiores. Mensaje. 3. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como también vosotros mismos sois del cuerpo. 4. Venerable es en todos el matrimonio y la cama sin mancha, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Develación. Los presos simbolizan las almas atrapadas en el sufrimiento y en la ignorancia. Recordarlo significa desarrollar compasión consciente hacia la humanidad. El iniciado comprende que todos compartimos la misma condición humana y trabaja para aliviar el dolor ajeno. El matrimonio esotérico representa el uso sagrado de la energía creadora. La cama sin mancha indica la práctica de la alquimia sexual sin derramar el enseminis. La fornicación destruye el poder espiritual del discípulo y lo somete a la ley del karma. Mensaje. 5. Sean las costumbres vuestras sin avaricia, contentos de lo presente, porque él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. 6. De tal manera que digamos confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. Develación. La avaricia es un defecto del ego que ata la conciencia al mundo material. El discípulo aprende a vivir con simplicidad y confianza en el ser. Cuando la conciencia se apoya en el Padre interior, desaparece la ansiedad por lo material. El Señor es el íntimo que habita en el corazón del ser humano. Cuando el discípulo establece unión con su ser, desarrolla una confianza profunda que lo libera del miedo. Ninguna fuerza externa puede dominar a quien vive guiado por el ser. Mensaje. 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido la salida de su conversación. 8. Jesús el Cristo ayer y hoy, el mismo también es por los siglos. Develación. Los pastores representan a los instructores espirituales y a los maestros que transmiten la sabiduría divina. Imitar su fe significa seguir su ejemplo de disciplina y sacrificio. El discípulo aprende observando la vida de quienes han recorrido el camino antes que él. El Cristo no es una figura histórica limitada en el tiempo, sino una fuerza cósmica eterna. Ese principio crístico puede manifestarse en cualquier época y en cualquier ser humano preparado. El Cristo es la misma verdad viva que siempre guía a la humanidad. Mensaje. 9. No seáis sacados del camino por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no en viandas, que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas. 10. Tenemos un altar, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Develación. Las doctrinas extrañas simbolizan enseñanzas que desvían al aspirante del trabajo interior.
Afirmar el corazón en la gracia significa sostenerse en la experiencia directa del ser y en la práctica de la transformación interior. Las viandas representan rituales o prácticas externas que no producen verdadera transformación. El altar es el corazón del iniciado donde se realiza el sacrificio interior. Comer de ese altar significa participar del trabajo alquímico y del despertar de la conciencia. Quienes permanecen solo en la religión externa del tabernáculo no pueden comprender ni vivir este misterio interior. Mensaje 11. Porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Develación. Los sacrificios de animales representan antiguas formas simbólicas de purificación. El fuego que consume los cuerpos indica la necesidad de destruir lo animal dentro de la psiquis humana. En la enseñanza gnóstica, ese animal es el ego psicológico que debe ser reducido a cenizas mediante el fuego del espíritu y la comprensión profunda. Jesús simboliza al Cristo íntimo que se sacrifica dentro del iniciado para redimir la conciencia. Su sangre representa las energías creadoras transmutadas en el trabajo alquímico. El padecimiento fuera de la puerta indica que el drama crístico ocurre fuera de la comodidad del mundo y exige renuncia, disciplina y sacrificio interior. Mensaje 13. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. 14. Porque no tenemos aquí ciudad permaneciente, mas buscamos la porvenir. Develación. Salir del campamento significa abandonar la vida mecánica del mundo y sus valores ilusorios. Seguir al Cristo implica aceptar incomprensión, crítica y pruebas. El discípulo que trabaja seriamente sobre sí mismo debe cargar con el peso del sacrificio consciente. La ciudad presente simboliza el mundo transitorio y sus ilusiones materiales. La ciudad futura es la realización del ser, la patria espiritual del alma despierta. El iniciado comprende que su verdadero destino no pertenece a la tierra pasajera, sino al reino interior del espíritu. Mensaje 15. Así que, ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. 16. Y, del hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Develación. El sacrificio de alabanza representa la gratitud consciente hacia el ser. Confesar su nombre significa reconocer la presencia del íntimo en la vida interior. Cuando el discípulo vive en recuerdo permanente del ser, cada palabra y cada acto se convierten en una ofrenda espiritual. Hacer el bien es practicar el sacrificio por la humanidad, uno de los 3 factores fundamentales de la revolución de la conciencia. La comunicación simboliza compartir la sabiduría y el servicio desinteresado. Estas acciones fortalecen la esencia y debilitan al ego. Mensaje 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. 18. Orad por nosotros, porque confío que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Develación. Los pastores representan a los instructores espirituales que orientan al discípulo en el camino. Obedecer no es sumisión ciega, sino comprensión de la guía recibida. Cuando el aspirante escucha la enseñanza y la aplica con sinceridad, facilita el trabajo de quienes lo ayudan en su despertar. La oración es el diálogo consciente con el ser. Orar por los demás significa enviar fuerzas espirituales y pensamientos de luz. La buena conciencia surge cuando el individuo vive vigilante sobre sus pensamientos, emociones y acciones. Mensaje 19. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea más pronto restituido. 20. Y el Dios de paz que sacó de los muertos al gran pastor por la sangre del testamento eterno, al Señor nuestro Jesús, el Cristo, develación. Este ruego simboliza la necesidad de armonía espiritual entre discípulos y maestros. Cuando existe unión y sinceridad en el trabajo interior, las fuerzas superiores pueden manifestarse con mayor rapidez. La verdadera comunión espiritual fortalece el camino iniciático. El Dios de paz es el Padre interior profundo. El gran pastor es el Cristo íntimo que resucita dentro del iniciado cuando el ego ha sido vencido. La sangre del testamento eterno simboliza la transmutación de las energías creadoras que hacen posible el nacimiento del Cristo en el alma. Mensaje 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesús, el Cristo, al cual es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 22. Pero os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, que os he escrito brevemente. Develación. Ser aptos en la obra buena significa convertirnos en instrumentos conscientes del ser. Cuando el Cristo interior actúa dentro del discípulo, sus obras reflejan la voluntad divina.
La gloria pertenece al Cristo porque es la fuerza redentora que transforma al hombre en un ser iluminado. La exhortación representa la enseñanza espiritual que invita al trabajo interior. Soportarla significa aceptarla con paciencia y aplicarla en la vida diaria. El verdadero discípulo no solo escucha la enseñanza, sino que la vive. Mensaje 23. Sabed que nuestro hermano Timoteo está suelto, con el cual, si viniere pronto, os iré a ver. 24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los italianos, hermanos, os saludan. 25. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Develación. Este pasaje simboliza la fraternidad espiritual entre quienes trabajan por la luz. Los hermanos en el camino comparten una misma aspiración. La liberación de la conciencia. La unión entre discípulos fortalece la obra espiritual. El saludo a los pastores y santos simboliza el reconocimiento a quienes han consagrado su vida al camino espiritual. La fraternidad gnóstica trasciende pueblos y fronteras porque se basa en la esencia divina que habita en todos. La gracia es la ayuda del ser que guía al discípulo en su proceso de despertar. Cuando el individuo trabaja sinceramente en la muerte del ego, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, esa gracia se manifiesta como luz, comprensión y transformación interior.